Estamos de vuelta en Estado Nacional. Es hora de nuevamente venir a la mesa, una mesa amplia de debate, de conversación, y presentamos de inmediato a nuestros panelistas. Francisco Vidal, exministro del Crucero. Buenos días. Buenos días, Francisco. Don Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Buenos días, María María José Hoffman, diputada de la UDI, muchas gracias por estar aquí. Gracias, María. Y al presidente de RN, Mario Desbordes. Gracias, Mario. Gracias. Dos presidentes de partido en esta mesa. Yo quiero poner de inmediato... Y jefe de bancada. Y un vicepresidente. Jefe de bancada. Mucha jineta. Mucha jineta, pero... Nosotros vamos a comer cabrito hoy día. Para comer así, ¿eh? No te vamos a dar ese gusto. equivoca. No te vamos a dar ese gusto. Sácame cabrita. Se equivoca. No le vamos a dar ese gusto, ¿cierto? Pero usted quiere poner la pauta, Todos los señor días. Vidal. No, si era una No, sugerencia. está muy bien. Podemos más rato ver cómo están las relaciones de la UDI con RN, sí. Pero yo quiero partir por algo que ocurrió el viernes en la tarde, que fue un viernes un poco de volver atrás en violencia, una violencia que no superada, pero que veníamos aparentemente mejorando, pero parece que es muy frágil esta mejoría en la convivencia. No solo lo que pasó al diputado Boric, lo que pasó en la Plaza Italia. Y a Jadwe. Jadwe, en fin, lo que ha pasado, que parece que nadie puede pensar distinto para que no lo funen, para que no lo agredan. Probablemente a todos nosotros nos agreden por pensar distinto en alguna parte, en las redes sociales, en la calle. Francisco Vidal, quizás que tiene más carrete aquí en esto, ¿cómo ves esta convivencia? Tatita. No es Tatita, es el que tiene más carrete. 348. Fue ministro del Interior, Por eso, vocero y de Defensa. Qué débil, Y qué sus deberes, frágil. que no, No, yo creo que es la se va a crispación, es la polarización en las sociedades cuando esto ocurre. Y es lamentable porque, fíjate, acabo de mostrarme la funa a Jadwe en Providencia. Igual de violento que Boric. Entonces, tenemos que hacer un paralelo políticamente. Tú tienes que aislar a los que en vez de argumentar agreden. Además, la funa por definición es muy cobarde, porque es la patota. Porque de a uno no se atreven. No. Es la patota. Y es cobarde. Y, ojo, y si tú no paras esto, el paso siguiente es la agresión física. Que además vi otro video de... Solidarizo con Boris y con Jadwe, pero hay otro video circulando de Boris cuando se levanta del parque Y se lo llevan. y se lo llevan. Bueno, ahí hubo un intento de agresión física. No, pues tirarle en la cabeza Y la cerveza. la agresión física. No, es brutal. Ahora, Entonces, el punto es que no basta con decir, mira, que atroz. No, es políticamente hay que reaccionar. Eso, a esto. ¿cuánto de esto los políticos, los periodistas, los medios colaboramos porque no se cuida mucho el lenguaje? Las descalificaciones en el Parlamento no son a combos, por suerte y todavía, pero se dicen cosas muy agresivas, muy hirientes, muy descalificadoras al que piensa distinto. Es que ahí está tu punto, pues, Matías. La tarea nuestra, en todos los lugares que vamos como dirigentes políticos o que tenemos el privilegio de más micrófonos, es enfáticamente rechazar la agresión y reivindicar el diálogo democrático, no obstante la crispación. Sí. María José. Yo creo que nos ha faltado coraje y firmeza para poder defender a quienes piensan distinto. Yo he estado muy capturada con Mario estas semanas en el Congreso, que llevamos como 15 semanas legislativas sin poder estar en terreno, que es lo que en el fondo es la semana distrital. Y la violencia en el Congreso no ha sido muy distinta a la que hemos visto en la calle. ¿Con funa? O sea, con funa, hay minutos en que nosotros no podemos salir al baño o ir a nuestras oficinas, con empujones, con agresiones de estas pseudo, en mi caso, de una pseudo feminista que fueron a gritar. Cuando tú tienes parlamentarios, que claro, yo lamento mucho lo que le pasó a Boric, pero que no se olvide que él también metió 5 o 6 personas por debajo sin permiso. Entonces, bueno, yo lamento lo que le pasó, pero entonces que él sea consecuente con el rechazo a la violencia. Hay un grupo, hay un sector político que quizás no está dentro del sistema, que no quiere la paz, que no quiere los acuerdos y que quiere mantenernos en permanente conflicto. ¿En el Congreso hay de En esa el Congreso gente? también hay algunos que opinan así. Hoy día cuando veía, me sorprende lo que dices de Jadwe, Francisco, porque el presidente del Partido Comunista decía, a nosotros no nos lincha nadie, como creyendo que son, como que ellos no han sido interpelados. Entonces,
Ojo, ha habido una soberbia en muchos sectores que no quieren reconocer que también han sido interpelados y también falta de carácter. Cuando yo en el Congreso entran y el presidente de la mesa es incapaz de poner orden, nosotros por eso presentamos una censura, porque no nos sentimos que se está respetando ni siquiera nuestra integridad física. Juan Antonio Coloma, cuando tú tienes que ir a votar, esta comisión, bien entre gallos y medianoche que crea Matías Walker, no pudo llegar a votar porque tuvo que esperar que llegaran 2 personas para acompañarlo a votar. Entonces, es bien malo el ejemplo que damos del Congreso y yo esperaría una actitud de todos tajante, aprobar las leyes rápido que tenemos en el Congreso y, sobre todo, condenarla de verdad, pero comprometernos de verdad y sin soberbia de creer que no están interpelados. ¿Qué es lo que es el pseudofeminismo? Bueno, esta feminista que es bien complejo cuando tú estás con personas que supuestamente defendemos una causa, que es que haya más mujeres y agredan a mujeres. O sea, eso para mí es completamente incoherente. Yo fui agredida psicológicamente, me da lo mismo, ni siquiera lo había contado y no lo iba a contar. Pero es bien molesto porque al final tú dices, bueno, ¿quién invita a esas personas? Que se pasean por los pasillos agrediéndote, empujándote, violentándote. A mí me parece que ese espacio, por lo menos en el Congreso, deberíamos cuidarlo. Sí, mira, yo creo que hemos llegado a extremos de intolerancia, de falta de convicciones democráticas, de extremismo, de polarización, que son absolutamente inaceptables. Y creo que tenemos que recuperar el diálogo, la cordura, tenemos que aceptar al que piensa distinto y no descalificarlo, no agredirlo, no funarlo, porque justamente, como decía Pancho, este es un límite súper peligroso, porque luego viene la agresión física y en nuestro país ya lo hemos vivido, personas que han sido torturadas, detenidas, encarceladas, exiliadas, incluso desaparecidas por votar distinto o pensar distinto. Y creo que eso en nuestro país no lo podemos volver a repetir. Y por eso que tenemos que ser súper tajantes, no solo con lo que se acerca más a mi pensamiento político, sino que también con los que piensan radicalmente distinto, de efectivamente no solo condenar, sino que tratar de evitar prácticas que empiezan a generar un círculo vicioso, peligroso, que uno nunca sabe cómo puede terminar. Esto de acusar al que vota distinto por traidor, de ir a increparlo en la calle, ¿no es cierto? De tratar de, por la vía de la fuerza, de la presión, lograr una conducta de un parlamentario determinada y no sobre la base de la persuasión, la argumentación, el razonamiento. Creo que eso es algo que como democracia nos debilita y no podemos ser capaces de seguir tolerando y aceptando. Creo que en eso debemos tener un consenso total y absoluto. Y no solo la condena en el discurso, sino que también, efectivamente, en comprometernos a que cualquier práctica de esta naturaleza no seamos capaces ni de generarla, ni de repetirla, ni de tolerarla. Mario Desbordes, ¿cómo lo vives tú, esto de la funa, las agresiones, el fuego amigo? Te toca a ti muchas veces, sí. Que es bien agresivo, unas funas más políticas, si se quiere, no físicas. En los extremos uno distingue los inorgánicos, pero me preocupan mucho los institucionalizados, los que tienen un discurso que motiva a los otros, las ONG o los partidos políticos, los movimientos políticos, que por un lado te dicen, el sector más extremo de nuestro sector, le estás entregando el partido a Maduro, el país a Maduro. ¿Eso te dicen a ti? Lo dicen en redes sociales y lo dice gente que tiene tremendo espacio en radio. Están entregándole el país al chavismo. Lo que hicieron con el acuerdo constitucional es el triunfo del marxismo. Prefiero ni nombrar. Yo lo nombro siempre, porque es gerente del ISAPRE. Entonces, cuando te dicen eso, yo primero que todo, el grupo chavista no quiere el acuerdo constitucional, no quiere una nueva constitución, la fórmula que le estamos planteando al país es que se produce, ¿cierto?, el triunfo del sí, porque primero hay que hacer ese plebiscito. Y por lo tanto, ese grupo extremo de izquierda que le gusta Caracas, como está hoy día, ha sido derrotado. El violentista de la calle ha sido derrotado con el acuerdo constitucional. Entonces, cuando hacemos esta caricatura, inventamos esto de que le entregué el país al marxismo internacional, obviamente hay gente que dice, pucha, si este gallo está haciendo eso, lo empiezo a odiar, porque yo no quiero eso para mis hijos. Y del otro extremo, entregué el país a las transnacionales, al abuso, a la destrucción del medio ambiente. Soy responsable de la destrucción del futuro de tus hijos porque le entregamos a este capitalismo salvaje el país. En ambos lados hay un discurso que las personas, ¿cierto?, algunas personas minoritarias, pero un poquitito incontrolable, no un poquitito, incontrolable absolutamente, escuchan y dicen, bueno, si este tipo le está llevando a Chile a ser una Venezuela chavista,
Lo odio. Lo odio. O sea, yo también lo odiaría a un tipo que me lleva al país a la destrucción total. Po. ¿Cómo voy a tener respeto por alguien que produce eso? Entonces, cuando construimos este lenguaje falso, cuando empezamos a mentir de manera tan descarada para llevarle agüita al molino propio, uno dice, bueno, ¿qué viene después? Po? Señores que nos insultan desde las graderías y además, esta semana, gente que nos amenazaba desde la gradería. Te vamos a pillar afuera en la calle. Desbordes, te voy a agarrar afuera en la calle. El tipo de la tribuna. Y yo de vuelta le decía, bueno, que ya, pues. Si él solo conmigo en la calle se mea los pantalones. Pero no, como dice Pancho Vidal, es la patota, pues. Salgo a entregarle una invitación. ¿Quiénes son esos tipos? Invitados por grupos extremos. Pues. Salgo a entregarle una invitación a una mujer que quería estar en la gradería, que está por el tema este de la paridad. Y salgo solo a la calle, lleno de gente queriendo entrar. Y empiezan los insultos de un grupito pequeño, mujeres. ¿Ah? También creo que en un concepto de feminismo bien equivocado, pero bueno, ustedes traidores, y que no, que chupalla, oiga, déjeme caminar. Le dije, préndame una cámara. Deje de mentir. Empecé a seguir, entregué la invitación, me devolví. Además, tú votaste por la paridad. Estamos bueno, pues si mienten, pues. Estamos amenazados de muerte ya. Yo perdí la cuenta de la cantidad de amenazas de muerte. Algunas las denuncié a la PDI porque la verdad que eran demasiado fuertes y con... familias, ¿no? Sí, y además con perfiles reales. ¿Ah? Y las denuncié, hicimos unas denuncias, pero la verdad es que no tiene mucho sentido porque los fiscales agarran esa cuestión y las archivan en 2 segundos. Yo tengo la experiencia, ya me aburrí. El fiscal te dice que uno tiene que encontrar a la agresión. Entonces, ¿qué viene después de esto? ¿Qué viene después? ¿Un parlamentario asesinado? ¿Un presidente de partido pateado hasta no sé? Pues, lo que dice el general director de Canal, uno podrá discutir y perfectamente condenar, sin ninguna duda, la violación a los derechos humanos que pueda cometer un funcionario público. Lo hemos conversado contigo, Matías, en el programa. Pero cuando una turba agarra a un carabinero y lo patea en el suelo hasta que se los logran quitar, porque no lo van a matar. Yo soy bien afortunado, camino todo el día. Yo también, por la calle no tengo ningún problema. Por el paseo huérfano mucho, desde la oficina particular que tengo hasta el excongreso, al partido. Claro, de repente te dicen alguna cosa, pero la mayoría es o neutra o ya hay solución en el tema o buenos comentarios y a veces camino por el centro te tiran alguna pachota. Lo que más me dicen es bájate el sueldo, que creen que todavía soy diputado, pero ya no soy. Pero afortunadamente no he tenido ninguna experiencia de funa, ni mucho menos. Yo tengo los 3 tercios. Pero creo que es absolutamente intolerable que nosotros podamos seguir aceptando eso. Mira, una cosa es la libertad de expresión. Uno puede criticar, incluso puede criticar de manera ácida, de manera absolutamente fuerte la posición del otro. Y creo que cuando uno lo que hace es argumentar, ¿ya? Y te podrá molestar el argumento, yo no tengo problema, porque eso es parte de la libertad de expresión, es parte de la democracia. Pero de ahí a la amenaza, a la descalificación, al insulto, ¿no es cierto?, al darte una connotación del punto de vista moral distinta, creo que eso es algo que Déjeme no hacer, Francisco, voy a una cosa contigo justamente. Una cosa es la agresión, que no vamos a discutir, que es inaceptable, ¿no es cierto? Pero otra cosa es que es esa pequeña ironía, esa ironía con la caricatura. Por ejemplo, tú acabas de hacer una, que yo creo que son bastante violentas y nadie está libre, todos la hacemos. De la carrera, ese gerente de ISAPRE. ¿Tú estás en ISAPRE o FONASA? ISAPRE, toda la vida. Entonces, la ISAPRE tendrán algo bueno. Pero aquí, decir en tele que tiene algo bueno es inmediatamente espacio para que te saquen la mugre. Entonces tú tratas de descalificar a una persona diciéndole que es de un ISAPRE y tú teniendo la posibilidad de estar en FONASA, estás en ISAPRE. Me salió del alma. Es que ese poco cuidado tenemos todos con la ironía que va horadando la capacidad de diálogo. Tienes razón, el otro día también comenté, ahora a raíz de tu observación, me llamó la atención la foto en la tercera de la casa del rechazo, de la casa del no. La casa del no. Una de las casas. Entonces vi que está en Vitacura y dije, no está en Cerro Navia, está en Vitacura. Segundo, vi los generadores. Y ahí sale este ciudadano, Gonzalo de la Carrera. Gerardo Jofré, un agricultor. Bueno, da lo mismo. Entonces, como a mí yo soy súper impulsivo, me tengo que controlar más. Claro. Porque me sale, pero... Porque va generando ese pequeño odio, que no es el combo, pero es odioso el discurso. Me sale de la guata, yo reconozco. Tengo que controlarme más la guata. Y trato de controlarme porque quiero ser coherente con el diagnóstico. Si tú no colaboras al bajar los decibeles
Y eso no significa ser una jalea, güey, y estar entre Tongoy y los vinos permanentemente. Tener un juicio. No, clarito. Pero en este cuadro de la convivencia democrática hay un límite. El límite es la agresión, primero verbal. Ojo, como yo soy obsesivo por la historia porque me gusta, no quiero bajo ninguna circunstancia llegar a esto, pero fíjate que me ha llamado la atención cómo se fue generando el conflicto, diría, en la cultura latinoamericana o hispana, más jodido que fue la Guerra Civil Española. ¿Tú sabes cuál fue el último detonante antes del golpe de Franco? El asesinato del diputado Calvo Sotelo, de la derecha, en respuesta al asesinato del teniente Castillo de la Guardia Municipal, que era republicano. No, pero estaba el espacio para que se produjera una guerra civil. Mira. Lo importante, Entonces, frenar. lo importante es causar este debate con respeto y partir por nosotros. El estar por el sí o por el no en el plebiscito es completamente legítimo. Muchas familias va a haber gente que va a pensar de una manera y de otra. En Renovación hay gente por el sí, otros por el no, más o menos parejo. Y eso hay que primero desdramatizarlo y segundo tratar de conducir este debate por los cauces razonables. O sea, no volvamos a las campañas del terror ni tampoco a las mentiras del otro lado. Mira, la campaña del terror es que el sí te lleva al chavismo. Y la otra mentira típica hoy día es que una nueva constitución te soluciona todo. Ustedes van a estar en las dos casas ahí. No sé si van a estar en las dos casas, pero... Administrar esa diferencia va a ser difícil. Uno en Vitacura y otro en Cerro Navas. Vamos a estar en las dos franjas probablemente. No, y te preguntaron en el programa de radio, lo digo en buena, ¿cómo será, que no sé el detalle, de la franja... Veo que está escuchando Duna, me parece bien. No. La franja publicitaria, no, se lo hicimos en El Conquistador. Yo tengo un polo opuesto, la derecha masónica jueves y viernes y la derecha el Opus Dei lunes, martes y miércoles con Lavín. Oye, pero una cosa, Matías, es que estemos todos dispuestos a condenarlo y eso ya es un avance importante porque al principio de esta crisis yo vi mucha debilidad por parte de algunos sectores. Y otra es que estamos dispuestos a hacer, porque a mí las ironías de Francisco no incitan. O sea, yo entiendo el punto, estamos en una situación muy extrema, pero yo siento que hay un tema mucho más profundo. Francisco no es un tipo mala leche, lo conocemos y es impulsivo y es desordenado. No, por eso. Pero muchas veces dice esas mismas frases dichas con mala leche. Me vengan a cachetearlo varias veces. No, Francisco. Pero hay tipos que realmente... Por lo menos que me cacheteen. Y esto, perdón, Oye, y esto Antes de Guayaba. y esto va al otro lado también, cuando hay una insidia y hay un odio en una bromita. Pero ¿qué estamos dispuestos a hacer? Porque a mí lo que me preocupa es cuando nosotros no somos, sobre todo, y aquí quiero hacer una crítica también a la izquierda democrática, porque uno se puede sentar a conversar con ustedes, pero hay otros sectores que no quieren nada, que no quieren acuerdo, y quiero ir de nuevo al rol que tenía el Partido Comunista, que a veces uno siente que se ha sentido atrapados, capturados por ellos. Entonces, con partidos que avalan la violencia, con partidos que creen que las conquistas sociales justifican la violencia, a veces con falta de carácter de no enfrentar, al menos ni siquiera en el Congreso, que se pasen por debajo. ¿Qué sanción va a tener Gabriel Boric por haber pasado a esos violentistas? Probablemente, yo no sé quiénes eran, pero no tengo ni una duda que se no entraron por la puerta oficiales porque andaban en algo. O sea, alguien tiene que haberlos invitado. Entonces, ¿qué límites nos vamos a poner? Pues si estamos todos de acuerdo, y yo entiendo lo que dice Mario, de bajar los tonos de los extremos, eso está bien. Pero hay un sector que no quiere la paz. ¿Estamos dispuestos a aislarlos de verdad? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Yo creo que, de los dos lados. de verdad, en los dos extremos, y eso creo que quedaron aislados políticamente con el acuerdo y con el cumplimiento del acuerdo. Y yo creo que son esas señales las que tenemos que seguir dando. Creo que al suscribir el acuerdo, al cumplirlo, al trabajar ahora para implementarlo, lo que ocurre es que justamente quedan aislados. Pero el viernes quedó la escoba igual. No, pero quedó la escoba porque yo creo que efectivamente hubo un error y yo creo que vamos a echar eso del gobierno, que cuando teníamos movilizaciones a la baja, anuncia que va a tener 1000 carabineros ahí. Yo creo que en una provocación que todos sabemos que acción-reacción, que tuvimos un día viernes tremendamente complicado con hechos de violencia de lado y lado, ¿no es cierto?, con un atropello brutal. Por supuesto, un atropello brutal de carabineros a un manifestante. Por otro lado, muchos carabineros heridos. También tuvimos la funa a Gabriel Boric ese día. Eso es lo que queremos. A mí me parece que este tipo de hechos y además estas funas, estas interpelaciones violentas a dirigentes políticos, lo único que hacen además
es cambiar la agenda, es nuevamente cambiar el foco, es distraernos de lo importante. Nuevamente estamos Entonces, ¿por qué tu conversando partido de las aprobó la acusación consecuencias. constitucional contra el presidente? ¿Por qué tu partido apoyó la acusación constitucional contra el ministro Chadwick? ¿Por qué tu partido también avaló Porque- 4 interpelaciones para Pero, esta por semana cierto, si nos sacan de pero eso? te puedo- Es te que es puedo decir algo, contradictorio te lo que estás te lo puedo diciendo, decir, querida Juan. Eso no es Pepe, violencia, no es porque- contradictorio. No, pero es que nos saca de la el agenda. ejercicio. Pero mira, ustedes se oponen a las acusaciones constitucionales porque dicen que está la interpelación. Cuando hay interpelaciones dicen, ¿para qué avala la interpelación? presentado Que todas. es una herramienta para poder preguntarle a los ministros qué es lo que están haciendo en medio de esta crisis. A mí me parece que la acusación constitucional que institucionalmente respaldó la democracia cristiana contra el ministro Chadwick, que además fue aprobada, tiene toda lógica. El tema de los derechos humanos es la maldad más grande absolutamente del mundo que- sensible. Aquí no puede ser que salga gratis políticamente las graves violaciones a los derechos humanos que hemos vivido. Que no lo digo yo, lo dijo Human Rights Watch, lo dijo el informe de la ONU, lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, aquí y sigue decimos el todo, director de transversalmente. Carabineros y siguen generando ese abuso. Transversalmente todo lo Parece que condenamos. algunos quieren que... ¿Viste? Cuando pero entramos al punto, no basta con, no llegamos a pero no acuerdo. basta con condenarlo. Tienen que asumirse las responsabilidades, pues. Pero si estamos en un proceso judicial, pues si Bueno, no eres tú el que va a ¿cuántas definir querellas ha quiénes son? presentado el gobierno en A este ver, proceso? Fuad, Ninguna. Fuad. Entonces, pero mira, lo que a mí me parece, ¿ya? Que cuando tú nos dices que aprobar una acusación constitucional, cuando aquí estamos hablando de temas de violación a los derechos humanos de por medio, sería una actitud No me extrema y aislar... descontextualices, es que y te no- lo pido. Yo lo que te dije cuando tú me dices, nos llevamos en un clima, entonces en el discurso nice es cuando uno dice, ya, pero entonces déjense de presentar. ¿Pero tú crees que el clima ya se enrarece porque se ejercen facultades que son legítimas de la Cámara de Diputados poder fiscalizar? No, totalmente. eso no tiene que ver con el clima. Polarizado en el clima- Congreso por el clima se acusaciones polariza constitucionales cuando injustas, tú tienes... enardeció el Oye, tú debate tienes un ambiente que va mejorando en Plaza Italia y anuncias algunos de 1000 ustedes- carabineros ahí. Déjeme preguntarle Eso por sí Plaza que Italia enrarece el a Mario clima. Desbordes, porque vimos una policía, no sé si sobrepasada, pero al menos con un accidente, con un herido de gravedad, un muchacho que tiene una fractura en la pelvis. ¿Es solo falta de pericia del chofer? ¿Aquí hay una falta de respeto a los manifestantes? ¿Cómo lees tú lo del viernes, Mario? Si uno ve el episodio del viernes, tiene varias etapas. Efectivamente se plantea que no se va a permitir una manifestación no autorizada. ¿Estratégicamente estás de acuerdo con eso? ¿No encendió más la hoguera? En algún minuto hay que retomar el control del orden público. No puede ser... Mira, el informe de Naciones Unidas hace un cuestionamiento muy duro a que Carabineros les lanza gases a manifestantes pacíficos. No enumera cuáles son las manifestaciones, pero cuando uno ve el detalle con quienes se entrevistaron, muchas veces las manifestaciones pacíficas, primero, no son autorizadas, segundo, producen un trastorno enorme al resto de los ciudadanos del país. No solo no dejan funcionar a las pymes, al almacén, a la persona que quiere de una vez por todas recuperar la posibilidad de caminar por la calle donde vive, Plaza Italia y varios lugares en regiones, sino que además, si ya tiene una manifestación a 3 cuadras de 2 clínicas, es muy complejo el funcionamiento de centros de salud, etc. Entonces lo que plantea el Ejecutivo es, como siempre ha existido en Chile una norma, respetémosla, pida permiso para hacer una manifestación, soltemos un rato ciertos sectores. Y lo que plantea el Ministerio del Interior, o en este caso el intendente, es, oiga, soltemos Plaza Italia también por lo que significa. Y se produjo un conato muy fuerte con, no sé, 500, 700 manifestantes de los más violentos. Yo calculo más, ¿eh? No sé, 1500. mira, pero lo que pasa antes del atropello es que están destruyendo una moto de Carabineros y hubo que sacar al motorista ahí apenas, ¿cierto? Luego la imagen de esta gente borrando toda posibilidad, ensuciando el parabrisas para que no pueda circular ninguno de estos vehículos, hace que finalmente en esta tole-tole se produce lo que yo interpreto como un accidente. Habrá que investigarlo. Si es que no es así, obviamente tiene que ser duramente sancionado, pero no es una dinámica tan fuerte que lo que uno tiene que tener presente en estos casos es que, uno, la policía en su actuar está tratando de restablecer el orden y es su obligación. 2, quien va a una manifestación violenta tiene que asumir los costos de eso, tiene que tener mucho cuidado con aquello. 3, la policía tiene que usar los medios de los que dispone con muchísimo cuidado porque estamos en el límite, evidentemente, entre el uso adecuado y el uso excesivo de la fuerza.
Y finalmente, con todo cariño, vuelvo a insistir en una cuestión que he repetido como logro todo este mes y medio. No es Carabineros el llamado a solucionar la crisis social. Ahora, a estos grupos violentos no los vamos a tranquilizar con reformas. A estos grupos violentos los vamos a derrotar con reformas. Las reformas van pensadas para los 2 millones de personas que se han manifestado pacíficamente, no para los violentos. Los violentos hay que mejorar la legislación y ahí emplazo a la oposición a que de una vez por todas colaboren en mejorar la legislación. Pero Mario, Y no, déjame terminar, un segundo nomás, Fuad. Mejoremos la legislación porque es evidente, la Fiscalía lo ha dicho en la Comisión de Seguridad Ciudadana, que no es la legislación adecuada. Y lo que están planteando parlamentarios de la Democracia Cristiana y de Renovación Nacional en las comisiones, porque presentamos proyectos común, es actualizar nuestra legislación al estándar español después del periodo de los indignados. No es otra cosa. No estamos inventando una legislación fascista, ni mucho menos. Estamos llevándolo a un estándar europeo que se discutió mucho en España y por lo tanto hagamos un esfuerzo por apoyar esta propuesta legislativa de Renovación y de la Democracia Cristiana del diputado Fuenzalía, Gonzalo, con el diputado Silver y el diputado Calisto. Matías Walker y Calisto. Francisco Vidal, ahí me dio la palabra. Yo creo que a raíz de este tema, miremoslo más como proceso. Mira, lo que vimos el viernes, lo que yo vi en la televisión, era un grupo dispuesto al combate. Sí, fueron a combatir. ¿Ya? Pero no es los millones que vimos antes. Quizás está más limpio Sí, el universo. Es que es una expresión natural Claro, es más, de un proceso es más histórico. evidente identificar ahí. Exacto. Entonces, mi problema, y comparto con Mario que ese grupo lo quiere todo y en consecuencia es inviable. Tú fuiste ministro del Interior, ¿cómo se ataca eso? No, contra acá, espera. Pero mi problema es otro. ¿Cómo llegamos a marzo? Porque ese grupo va a estar enero, febrero y marzo. Mi problema es que en marzo, si no respondemos a la demanda social objetiva, no estén solos, pues. Estén con la gente que dice hasta cuándo. Porque mira, en la encuesta que yo cito, la última, hay varias, pero la última de la Chile, el COES, es bien impresionante. 2/3 apoyan las movilizaciones. 2/3 quiere que continúen las movilizaciones. Pero lo que más me preocupó es que 3/4 dicen que están insatisfechos con la respuesta de la dirección política del país. Y la dirección política es el gobierno, el parlamento, la oposición y la derecha. Y si tú vas al fondo, tengo la sensación de que hay un divorcio entre la agenda política, que avanza, tiene fecha, 26 de abril, ya sabemos cómo votar, ¿estamos? El voto obligatorio parece que va corriendo también. Lo más probable es que el género, pueblos originarios e independientes se apruebe con los votos en el Senado. Entonces tienes una agenda política con un camino pero clarito. Aún más, ese camino llega hasta marzo del 2022. La agenda social te agenda preocupa. política e institucional. Pero mira la agenda social, pues, Matías. Mira, la prioridad de las prioridades son los pensionados. Hasta ahora hemos resuelto en parte y gradualmente el pilar solidario. ¿Y qué pasa con el 1.200.000 pensionados que están fuera del pilar solidario? Mira lo que pasa en salud. Avanzamos. Se va a pagar lo mismo hombre, mujer en ISAPRE. Pero ¿qué pasa con los 14 millones que están en FONASA? Mira, otro ejemplo, porque hay que estar informado para esto. Se aprobó en la Cámara el viernes o el jueves que Senabas importe medicamentos para abaratarlo. Y vendérselo directo a las personas. Sí, pero la gradualidad es increíble. Entonces, a ver, para decirlo fácil, tengo la impresión que la dirección política del país está planteando un divorcio, agenda política clarita y agenda social. Falta de urgencia. Falta de urgencia. Juan y luego Mario. Sí, yo quiero decir que comparto lo que dice Mario. O sea, tenemos que recuperar el orden público. Creo que en eso hay un consenso. La gente quiere recuperar su espacio de trabajo, su espacio donde circula, donde habitualmente hace su vida cotidiana. Pero creo que es indudable que lo que ocurrió el viernes, aquí hay un error en cómo se anuncia, cómo se plantea el tema por parte del gobierno, porque el resultado es el que vimos. Efectivamente, aquí hay un grupo que no quiere ni nueva constitución, ni agenda social, que lo que quiere es exacerbar los ánimos y generar un clima de enfrentamiento y de caos. Y lo que estamos haciendo con esto es justamente entregándole banderas, innecesariamente.
en un momento en que claramente incluso la situación en Plaza Italia, en la zona cero, había mejorado, pero notoria y sustantivamente durante los últimos días. Yo transito habitualmente por ahí y realmente el cambio era muy significativo. ¿Y qué es lo que ocurrió, no es cierto? Que luego de aprobado el proyecto que va a desencadenar el proceso constituyente y que va a permitir convocar a plebiscito, entonces se hace este anuncio rimbombante, anticipado por parte del intendente y ocurre lo que todos vimos, es decir, un retroceso en materia de orden público y tranquilidad. Y por otro lado, ¿qué es lo que uno ve? Que se empiezan a cerrar las puertas para poder tener una verdadera agenda social, un pacto económico y social. ¿Por qué? Porque todos sabemos que para tener una verdadera reforma de pensiones se requieren recursos públicos y no solo echarle la mano, ¿no es cierto?, a la cotización donde se puede solidarizar una parte del 5%. Y para eso se requieren recursos que tienen que ser permanentes. ¿Por qué? Porque son gastos permanentes. Y resulta que hoy día la vocería política en materia económica la asume el director de presupuesto, que el director de presupuesto hoy día por el Mercurio notifica no cierra la que puerta. No hay más espacio para poder subir la carga tributaria, que eso va contra el sentido común. Yo quiero decir que lo que va contra el sentido común es que hoy día, en medio todavía de la crisis social más importante de la historia, no seamos capaces de entender que debemos corregir el sistema tributario para poder avanzar en las deudas sociales como las pensiones. Y creo que eso es gravísimo, porque lo que estamos haciendo es sembrando una tempestad para marzo. Y eso a mí me parece que puede poner en jaque incluso la posibilidad del plebiscito de abril, y me parece una irresponsabilidad mayor. Y por eso yo creo que el gobierno tiene que entender que aquí la cosa no pasó, que no puede pretender que con un par de luquitas más, menos, medio punto del PIB, esto se resuelve cuando tiene la oportunidad legislativa de hacer cambios más importantes en la reforma tributaria y en la reforma previsional, donde realmente podemos hacer, dar respuesta a lo que nos está planteando la gente. Mario, Francisco Vidal planteaba como prácticamente la agenda política solucionada, avanzando. Claro, un camino. Pero en cambio vemos la última semana a Jacqueline Meredith-Selberg en los últimos días diciendo que hoy día que no van a llegar a lo mejor al final del gobierno como pacto, congelando las relaciones. ¿Le parece al presidente de RN que la UDI está sobre reaccionando? Dame un segundo nomás. Mira, Pancho, el presidente Piñera hace pocos días atrás anunció cuáles son los 4 ejes de trabajo: reforma social, reforma política, reforma orden público y la orden público, política y antiabusos. Muy potente antiabusos. Entonces, y en la social él dijo reforma previsional, clarito, y se está trabajando con la ministra del Trabajo, está haciendo un tremendo esfuerzo en una reestructuración completa del sistema de pensiones. Y la reforma a la salud, por ejemplo, más allá de los medicamentos, también se está avanzando en las conversaciones para un plan universal que está en nuestro programa. Dicho sea de paso, porque hay gente que dice, mira, Renovación está planteando cosas que le copió a la izquierda. Perdón, si está en el programa de gobierno nuestro, y es la propuesta del Centro de Estudios Públicos, que hasta donde yo sé, no es de izquierda, ¿no es cierto? Y la reforma previsional, efectivamente, uno pudiera cruzar ciertas barreras. Y yo lo que le pido a los del frente y a los de mi lado es, estemos dispuestos a cruzar algunas barreras. Yo sé que hay disposición transversal. Yo creo que todos tenemos esa voluntad. Respecto de lo que ha pasado esta semana, mira, yo la verdad que no quiero seguir comprando esta polémica que en opinión de Renovación Nacional es completamente artificial. La senadora dice, hay una reunión con el ministro Blumel y nos acusa de mentirosos. Es tan grave eso, de faltar a la palabra. La senadora Fumbar nos acusa de faltar a la palabra. Para un gallo como yo, fíjate, la palabra empeñada es una cuestión sagrada. O sea, que me diga alguien por televisión o el diario que no cumplí mi palabra es el peor insulto que me puede hacer. No mintamos más. Ella misma se equivoca cuando dice, mira, acordamos 2 cosas. Tratar de ponernos de acuerdo, y es evidente que no nos pudimos poner de acuerdo si veníamos 1 mes y medio tratando de ponernos de acuerdo en este tema. Y segundo, la mesa técnica, que no presentáramos nada que fuera inconstitucional. La paridad que presentamos es justamente la que podía pasar por no ser inconstitucional, porque también hubiéramos evaluado la posibilidad de los 2 votos, pero roga gasto fiscal. Y por eso no presentamos esa otra alternativa que incluso puede ser mejor. Y ojalá quizás llegamos a un acuerdo. Si el tema que no nos gusta es que puede provocar una distorsión el lograr una paridad, yo soy convencido de que en la próxima constituyente debe haber una igual cantidad, ojalá, de hombres y mujeres. No concibo una constituyente, que es una cuestión extraordinaria, excepcional,
que se da cada primera vez que es democrática. O sea, esto no es para las otras elecciones que vienen en el futuro. No, esto es para esta. Es primera vez que se da en materia democrática. En el siglo XXI, cuando una de las demandas más importantes del mundo, yo la comparto, es avanzar hacia una igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que la constituyente la hagan 75% de hombres, 25% mujeres, y creo que la cuota de entrada no es suficiente, porque mucho partido usó la cuota de entrada para complementar la lista de sus candidatos, con O. Con Tal O. cual. Con O. Entonces, nosotros dijimos, bueno, nos parece esta otra alternativa, pero ¿por qué no nos fuimos con la de los 2 votos? Porque no queríamos hacer nada, entonces cumplimos nuestra palabra empeñada. Y la votamos en contra para no mezclarnos con el acuerdo. Entonces, esto suficiente, este punto suficiente para amenazar con echar abajo toda una coalición. Aquí hay algo mucho más grande que eso, por lo tanto, trae que decirlo. Y te quiero agregar una cosa. Nosotros también en Renovación hemos discutido mucho en la Comisión Política si la UDI son nuestros socios o no de aquí para adelante. No lo hemos cuestionado y lo hemos conversado con la diputada Hoffman, con la que tenemos una conversación de mucho respeto. Pero no es un diálogo para hoy día. Y si quieres que te conteste al tiro, en mi opinión, con la gran mayoría de la UDI yo siento que podemos hacer una alianza para los próximos 20 años. De repente uno tiene dudas con alguno porque tenemos propuestas tan distintas, miramos el país de manera tan distinta y por eso, bueno, quizás una alianza electoral nomás, pues veamos, vamos viendo para adelante, pero hoy día este no es el momento de este debate. O sea, usted toma la propuesta de Jacqueline Benacerrich que en una de esas llegan al final del gobierno sin ser coalición política. Pero me parece de una irresponsabilidad que hoy día planteemos esta cuestión, que hoy día, en plena crisis, con el gobierno como está marcando mal, atacar al ministro del Interior, que no es de mi partido. En el diario decir que el tipo, no sé, no es hoy el momento para hacer... María José Hoffman, por supuesto que va a tener su espacio. Mira, yo voy a hacer una reflexión bien responsable para evitar que Pancho Vidal saque sus cabritas. No, las tengo aquí. No, yo quiero compartir lo que a nosotros nos ha pasado. Y efectivamente la UDI ha cumplido su palabra. Nosotros hemos sido un partido que ha estado dispuesto a conversar, a sentarnos en la mesa. Y lo único que pedimos durante este proceso era que se respetara el acuerdo que habíamos firmado. Cuando algunos miembros de Renovación Nacional presentan de una manera bien esquivada a través de la Comisión de Constitución indicaciones que habíamos quedado que no nos pusimos de acuerdo. No tiene que ver, nuestra molestia no tiene que ver, y aquí la senadora habla a nombre de la UDI, no tiene que ver con el tema de la paridad ni con el tema de la cuota de pueblo originario, tiene que ver con la forma de actuar. Y esa forma de actuar nosotros lo hemos sentido y yo quiero pedirle a Mario que haga una reflexión, porque además de tenerle cariño, yo entiendo también cuando tienes un partido con una diversidad como la que tiene Renovación Nacional, en eso nosotros actuamos bastante más unidos. Y nos hemos sentido solos defendiendo muchas cosas, y lo quiero decir con mucha claridad. La UDI se ha sentido sola y muchas veces hemos sentido que somos el único partido que defiende las ideas de derecha. Entonces, yo los invito a que reflexionemos sobre eso, porque así como nosotros entendemos que Renovación y Mario ha tenido un rol extraordinario cuando ha, en el fondo, generado puente y todo eso se valora, pero no puede ser a costa siempre de la UDI, no puede. Y este congelamiento lo que tiene que ver es con una reflexión que nosotros tenemos que hacer, Matías, en qué nos une. ¿Qué proyecto político queremos construir? ¿Es el momento? Es el momento. Además, qué mejor, entre medio de la Navidad, poder reflexionar profundamente sobre cómo seguimos hacia adelante. Nosotros no estamos dispuestos a seguir asumiendo todos los costos. Y lo digo con respeto, porque además, déjame contarte, eso es en lo general. En la práctica, cuando la diputada Sabat presenta esto mañosamente dentro del acuerdo, tensiona a Renovación Nacional, no a la UDI, tensiona a su partido para intentar, porque son a veces incapaces de aguantar las críticas de la izquierda, y en el fondo, con eso casi se rompió el acuerdo por parte nuestra. Pero y ella había echó todo pie un atrás. derecho, echó pie atrás, pero momento, echó pie atrás corrigió. Mientras nosotros, es que ojo, es que ahí es donde uno dice, córtenla. Cuando ella echa atrás, paralelamente, mientras votábamos este acuerdo, sesiona la Comisión de Constitución de forma ilegal, sin autorización de la sala, para poder aprobar en un debate de menos de 2 horas estas 3 cosas. ¿Qué es eso? Momento. Ilegal completamente. Tú sabes, porque fuiste diputado, que un diputado presidente de una comisión no puede citar si no tiene proyectos con urgencia, y eso fue lo que hizo el diputado Walker. Ese fue el acuerdo, nos quedamos hasta las 10 de la noche y le dimos piso al presidente para poder aprobar esto. Entonces, ¿por qué renunciaron
a poder generar el acuerdo con nosotros. ¿O usted cree acaso que yo estoy en contra de la participación de las mujeres? Eso no es así. Entonces, quiero por favor, porque además entiendo que puedo ser minoría en este punto. Nuestro congelamiento no tiene que ver con estos proyectos. Nosotros sentimos que fuimos muy ninguneados esta semana. Y yo tuve varias conversaciones con Mario y lo que pasó no solamente debido a la UDI, porque quiero decirte que en los temas 23 parlamentarios votaron con nosotros y solo 11 votaron. 23 parlamentarios en el proyecto de paridad. Pero los números no mienten. ¿Qué pasó ahí, Mario? 23. No es efectivo. Hay 11 que votaron a No es favor. efectivo. 11 que votaron a favor y 23 que votaron. No es así. Pero los ¿cómo que números no, están a la Mario? vista, por Pero favor. Mario, pero mira, Mario, los números No, son pero los números. para mí pidió la palabra. Ahí te la pido. Yo no me voy a meter en esta pelea de la derecha que... No la es ni verdad, una pelea, no, es una reflexión legítima. Estamos más unidos que ustedes. Todos leemos los diarios, pero mira, no me voy a meter en eso, solo quiero decir si que tienen derecho a tener yo estuve Exacto. desde el primer momento en las conversaciones para el acuerdo que se aprobó esta semana. Eres presidente Y lo que quiero, y con Mario firmamos ese acuerdo, y yo quiero decir que los temas de paridad, de participación de los pueblos indígenas y los independientes, incorporarlo en ningún caso significaba incumplir ese acuerdo. ¿Verdad? En ningún caso. Es más, siempre se dijo que esos temas se iban a discutir con posterioridad porque si tratábamos de resolverlo esa madrugada, no íbamos a llegar al acuerdo. Entonces dijimos, suscribamos presentaron esto. indicaciones al acuerdo. Suscribamos. Indicaciones. No es así. En transitorios. Pepa, te escuché atentamente. Pero es que ahora no faltemos a la verdad, porque se estoy faltando a la presentaron verdad. indicaciones. No es así. No es así. Yo quiero señalar que nosotros fuimos garantes de eso. Después tuvimos 3 semanas los presidentes de partidos tratando de ponernos de acuerdo en estos 3 temas. Había más sobre la mesa y todos renunciamos de alguna manera a los otros temas que habíamos puesto y dejamos estos 3 como el núcleo central a resolver. Y permanentemente en esa mesa, donde tratamos de llegar a acuerdo, la UDI bloqueó la posibilidad de poder avanzar. La UDI propuso listas cerradas para garantizar las cuotas y no tuvimos acuerdo y no por eso tensionamos el acuerdo. La lista cerrada la significaba terminar propuso. con los distintos. Pepa, déjame terminar. No te gusta la propuesta, pero tenía que ver con nos eso. abrimos. No, porque tampoco generaba un factor de corrección. Solamente era la lista cerrada para poder ordenar en el voto. Quiero señalar que luego nosotros cumplimos cabalmente la democracia cristiana, todos nuestros votos, el acuerdo que estaba en el articulado permanente, que fue el de la mesa técnica, con algunos ajustes que hicimos después los presidentes de partidos. Todo. Las normas transitorias no afectaban el acuerdo, no modificaban un punto del acuerdo. Lo único que hacían era complementarlo para garantizar la paridad, para permitir escaños garantizados y para mejorar la situación de los independientes. Si incluso Renovación Nacional llevó, pues le hubiesen votado a favor las normas transitorias como venían de la comisión, no hubiesen incumplido el acuerdo. No eran parte del acuerdo. Y lo que hubo que hacer una cosa bien ridícula para poder evitar el veto a ustedes, que es rechazar y después, 3 horas después, tener que aprobarlo en la comisión como un proyecto aparte y al día siguiente impulsarlo. Vamos a hacer una pausa. Insólito. A la vuelta estará. La UDI no puede pretender con su veto pautear toda la política Francisco chilena. Vidal. Muy bien. Volvemos. De vuelta aquí en Estado Nacional, nuestro último bloque, Francisco Vidal. Quisiera decir en positivo, más allá de la polémica al interior de la derecha, que más allá de eso, que íbamos a tener plebiscito el 26 de abril, que eso es un avance relevante en la historia de Chile. Segundo, que es altamente probable si el lunes pasa en el Senado que tengamos además un plebiscito aún más democrático, con 50% de mujeres en la constituyente, con 8 o 10% de pueblos originarios de la constituyente y con independientes que se les garantice una sana competencia con los militantes de partido. Eso es bueno para Chile. Y lo segundo, para reiterarle, y ojalá que el presidente Piñera lo esté viendo, apure la moto, pues, presidente. No podemos llegar a marzo solamente con el pilar solidario. Por ejemplo, no podemos llegar a marzo en temas de salud con lo que sabemos. El llamado es súper responsable. Respondamos la demanda. Y te quiero más, que alguien planteó el otro día, y que el Parlamento trabaje en febrero. Mario Desbordes, en un segundo, un minutito. Pueden trabajar en febrero, ¿no? Acordamos siempre que había la posibilidad después de complementar el acuerdo, lo dijimos hasta en una pauta, está grabado, la presidenta de la UDI, el de Bópoli y yo. Los 3 presidentes de partido fuera de la UDI tenemos el mismo diagnóstico. Esto es una cuestión que tiene que ver con que la UDI quiere imponer sus puntos de vista a todo el resto y si no, no hay coalición. Cuando dicen yo soy la que defiendo las ideas de la derecha,
Perdón. Así nos hemos No hay sentido, Mario. una sola derecha. Si el problema es que ustedes ven su punto de vista como el único de derecha y eso no es así, No, Pepa. porque algunos de ustedes le tienen terror a la crítica a la izquierda. Eso es lo que pasa. No. Y Algunos quieren dicen que portadas ustedes le tienen, fáciles. algunos dicen que ustedes le tienen miedo a No, Kast. le tienen terror a Kast. Entonces, Yo tengo a mi jefe de gabinete, mira, es vicepresidenta, yo no que le voy vaya a- no- bien, no voy- no que le tengo vaya por bien. qué- Acá hay no- 6 parlamentarios, yo la U no tiene ni uno. No voy a hacer, por ningún motivo, voy a permitir que haya la imposición de que hay una idea de lo que es la centroderecha. Yo respeto mucho libertad de desarrollo, con todo el cariño que les tengo, pero ellos no son los que definen lo que es ser de derecha. Y no me lo define tampoco la UDI. Entonces, aquí no podemos tener una coalición de un partido que dice o acatan lo que digo o no hay Oye, coalición. yo espero que la crisis de Chile Vamos no inmovilice al gobierno No para hay sacar crisis. adelante la Mira, crisis. mira, Si no hay están en crisis. crisis, Nos espero vamos que a el poner de gobierno acuerdo. gobierne, saque adelante la agenda Sabemos social la de verdad. responsabilidad, ya, pero, O si no, va a terminar mandando. A ver, la Nos paridad. vamos. ¿Qué El pasa director con la de paridad? presupuesto, No, va a no, terminar- no. va a terminar mandando el director de vamos a presupuesto. terminar, pero respeta a las mujeres, pues no solamente la boca. Chile Vamos va a tener una reflexión y vamos a salir fortalecidos, así que guárdese las cabritas nomás. Eso. Mario, María Oye. José, Francisco, Fuat, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los cuatro por estar Tengo que aquí. guardar las cabritas. Además, Oye, comimos y oye, ustedes no son pero coalición, mira, además. pero mira, ¿Quieres mencionar un libro? Huevo, ¿no? para todos Tú quieres son- mencionar un libro, mencionar un libro porque nos vamos, o si no, se pierde la oportunidad. Recomiendo este libro, Chile Corporativo, para el desafío de reconectarse con los ciudadanos. Así que lo recomiendo Juan absolutamente. Cristóbal Portal. Gracias a todos ustedes por haber estado aquí, por habernos privilegiado con la mayor audiencia de esta mañana. Oye, que el panel sea más largo. Sí, para que venga. Usted se Mejoró puede la quedar aquí. audiencia ahora que está doña Pepa que Suele cuando mejorar. estaba el señor Miller. ¿Ah? Que Eso está claro, eso es una Mejoró la evidencia. audiencia. Gracias, nos vemos el próximo domingo. Chao.